leyes de Hammer, ¿ya? Y vamos a ver esta diapositiva y otra más y terminamos aquí con las 5 leyes. Solamente quería explicar que estas son las capas cerebrales, ¿ya? Las capas cerebrales. Esta es la capa, el endodermo, es la capa más antigua que lo tienen todos los animales. Los reptiles, todos los animales tienen la capa endodérmica. Es parte de la boca y termina en el ano. Es decir, todos los órganos que están relacionados entre la boca y el enano son capas endodérmicas. Es decir, el cuerpo se va a comportar de una forma, ¿ya?, que es diferente a esta. Y esa forma la tienen todos los animales. Todos los animales que tienen, por ejemplo, no cazan una presa, tienen un problema, o bien que por ejemplo, la cazaron y otro animal se la quitó, pues van a producir un problema en el endodermo porque va a ser como la presa. Y a su vez, esta capa cerebral, los animales pues bien tienen el mesodermo, que es la capa del cerebelo, lo tenemos aquí, que es son capas ya de nivel de protección. Capas de protección en el caso de la estructura y muscular están aquí. Ya es todo lo que es protección. Eso viene en el cerebro. La otra capa es el mesodermo nuevo, ¿ya?, que es netamente lo que cubre por ejemplo, el pericardio, lo que cubre el corazón, todo lo que cubre los huesos. Entonces, las últimas capas son del mesodermo, que es la sustancia blanca, ¿ya?, que tiene el cerebro, ¿ya? Y estas capas cerebrales, ¿para qué nos sirven a nosotros? Nos sirven para orientarnos de los conflictos en qué tipo van a ser. Por ejemplo, normalmente esta, por ejemplo, el mesodermo nuevo, que esta, es una capa interesante porque los conflictos que nosotros resolvamos en esa capa cerebral se van a resolver de inmediato. Por ejemplo, la hipertensión está en esa capa. Cuando la hipertensión nosotros la desconectamos, la persona echa hipertensa por la puerta, a los 5 minutos ya no tiene hipertensión porque es una capa de resolvimiento inmediato. No tiene como esta etapa que tienen una especie de vagonía, entonces son diferentes capas. Y el exodermo, que es la última capa, que es la capa que nosotros se llama comparativa, la capa de relacionarnos, ¿no? Es decir, los animales llegan hasta aquí, por ejemplo, mi perro llega hasta aquí, y no tiene la última capa. Eso nos diferencia a los animales. Mi perro, cuando no puede comer, tiene un problema real, no tiene comida. Pero yo, como humano, sufro lo mismo cuando no puedo trabajar. Pero tengo el mismo conflicto. Pero mi cerebro relaciona el no comer, el no trabajar, no tener dinero, no comer. Esa parte mental la hacemos, pero el animal lo vive real. Nosotros lo que podemos vivir incluso pensando que a lo mejor me pueden despedir y no me han despedido. Eso es totalmente. Pero para el cerebro es lo mismo. O sea, te despidieron, o sea, si lo vi igual, ¿no? Estas son las capas cerebrales que de alguna forma nos van a relacionar el tipo de enfermedad y como para el punto de vista de la descodificación energética es lo mismo. O sea, cada una de esas capas tiene un conflicto y cada uno le da una solución. Pero para tener un concepto claro, por ejemplo, aquí está todo lo que es lo que es común con los animales, ¿no? El sistema digestivo, el sistema respiratorio, el ano, el intestino. Aquí tenemos todo lo que es la musculatura, que todos los animales tienen su musculatura, sus piernas, sus brazos. Y aquí tenemos todo lo que es etapa de protección, que también es solamente propia de los humanos para el tema de la relación. Eso es más o menos para darse una idea que dependiendo de esas capas, los conflictos se van diferenciando. Cada conflicto de las personas lo vivimos de diferentes formas. De acuerdo a nuestras creencias, será un órgano o otro. La descodificación energética, nosotros tenemos una herramienta que es más potente, en el sentido de que no busca el problema y no soluciona el problema. Pero para tener un concepto, tenemos que tener un poquito una idea, ¿ya? La quinta ley de Hammer es el resumen de todo lo que hemos hablado. Más que nada, son unas tablas. La leo aquí un poquito, que dice que el objetivo de la enfermedad es la satisfacción de alguna necesidad biológica. El hijo pequeño está enfermo y la madre hace crecer su pecho para alimentarlo mejor. Por ejemplo, el cáncer
El cáncer, por ejemplo, de seno, normalmente, por ejemplo, es porque un hijo se muere, entonces la madre desarrolla más leche para, bueno, es un ejemplo, ¿no? Para poder darle más vida, ¿no? Un cáncer de testículo, o el Hammer, cuando se le murió el hijo, es para que pueda tener otro hijo. O sea, el cáncer es la solución biológica que da el cuerpo, porque si perdió un hijo, nuestro sistema tiene que, nuestra naturaleza viene a la supervivencia, y la supervivencia significa que tenemos que tener otro hijo, y para tener otro hijo, pues viene el testículo, crece para poder, es un problema, pero esa es la solución que da el cuerpo. La quinta ley nos relaciona todo este tipo de musculación, entonces va relacionado, y él desarrolla unas tablitas como esta que están aquí, pero una infinidad de tablas que pueden encontrar y nos relaciona, bueno, infinidad de cosas, donde relaciona el conflicto, lo que significa, por ejemplo, una desvalorización, un ataque en verticalidad, podemos ver alguien que me ataca, y eso que me va a ver el mesodermo cerebral, el que explicábamos anteriormente, y se me puede ver como una necrosis, ¿no? Eso en forma genética, ¿no? Nosotros, en la descodificación energética, lo bueno que tiene es que eso se da, pero hay casos que no se da. Entonces, en la descodificación energética, nosotros siempre vamos a la segura porque siempre sabemos cuál es el origen, pero no siempre las mismas personas pueden, el mismo conflicto lo viven de diferentes maneras. Un conflicto, por ejemplo, de que hace alguien se muere o a alguien le pasa algo, pues una persona lo vive de una forma y otra persona lo vive de otra forma. Una hija, un padre lo ve, se muere el padre, la hija lo ve de una forma y el marido lo ve de otra forma. Entonces, es la misma persona, la misma situación, pero dependiendo cómo lo vivan, pues lo vivirán diferente y será diferente. Uno tendrá un conflicto y la otra persona no. En el caso de Hammer, la mujer no podía tener ya más hijos, ¿no? No hay eso de declarar caso. En el caso de él tuvo un cáncer de testículos, Eso se le muere el hijo. Claro, porque resulta que, mira, porque tú sabes que, por ejemplo, los animales, cuando bueno, en el caso de los animales será exactamente lo mismo. Por ejemplo, el Hammer tiene el cáncer de testículo porque él necesita biológicamente tener otro hijo que lo reemplace. Pero claro, en la naturaleza no tiene nada que ver con ¿Pero todo. tienen otro hijo o no tienen? No, que lo hace. Por eso, que no lo tiene. Su mujer se muere antes de Sí, claro, pero es que es la solución biológica que le da el cuerpo. Claro. ¿Me entiendes? La solución. Pues si no seguiría ese cáncer, hubiera tenido un hijo y eso, hubieras tenido un tiempo prudencial en la naturaleza biológica. Pero si mira, en la biología, por ejemplo, los animales, los leones, cuando tienen los leones chicos, se está con los leoncitos chicos, se muere el león macho, ¿ya? Y viene otro león a reemplazarlo, se mata a todos los hijos, ¿ya? Y inmediatamente la mujer empieza a ovular más para tener hijos. Porque el sistema de supervivencia, ¿vale? O sea, la supervivencia va por encima de todo esto, ¿no? Ese es el sistema, ¿no? Bueno, vamos a ver un poquito los fundamentos en forma muy genética, eso es muy rápido, que son los fundamentos de la descodificación energética. Es el esfuerzo de la naturaleza por curar al hombre, Carl Jung. Es decir, la enfermedad, desde el punto de vista, es la solución que hace el cuerpo, la naturaleza para el esfuerzo que hace la naturaleza para curar al hombre, ¿no? Las tareas psicoterapéuticas reprogramar el cerebro emocionalmente a la manera que se adapte al presente, en lugar de continuar relacionado a situaciones del pasado. ¿Ya? ¿Qué significa? Que nosotros vamos a la persona al pasado, cambiamos información y evitamos que continúe en el pasado. Cuando tú tienes un problema, tienes un conflicto, lo tienes en el pasado, eso es una información que está como congelada, le llaman congelamiento, es como, imagínense que yo hace 3 años me pasó tal cosa, tuve una discusión con 10 personas el día 1 de enero, pues tenemos ahí un congelamiento, le llaman como una especie de un día que hay una emoción. Ese día me trae como consecuencia un problema hoy en día. Entonces nosotros lo que vamos al pasado, cambiamos esa información y se me cambia el presente. Ese es la descodificación energética busca los códigos de la naturaleza que tienen previsto en caso de conflicto. Los códigos le llamamos a la solución, a
a ubicar en la solución, ¿no? Y el ser humano emocional es para adaptarse a la nueva situación. La decodificación energética pone el lugar consciente al inconsciente. Y esto, lo último que puse ahí es que la física cuántica descubierta hace más de 100 años, hay un concepto que quiero explicar brevemente, que la física cuántica se descubrió más de 100 años, demostrado todos los días, ¿ya? Pero no había entendido. Dice que la física cuántica la entiendo solamente unos cuantos, pero resulta que la usamos todos. Todos los móviles usamos los conceptos básicos de la física cuántica. O sea, la física cuántica no es una cosa que esté así, no la entendemos, ¿ya? Pero la usamos todos los días. Es decir, la física cuántica tiene mucho que ver con esto, tiene que ver con la codificación. No sé si alcanzaremos a ver una diapo después, donde podríamos explicar eso muy bien. Esto está demostrado hace más de 100 años. Esto tiene unas leyes y tiene dos leyes que son muy importantes, que se llaman el entrelazamiento cuántico y la materia onda-partícula. Dos leyes que hacen que lo que vamos a ver más tarde se cumpla. Nosotros cuando vemos una persona aquí, hay cosas que ustedes dirán cómo es esto, cómo funciona, cómo es. Es un concepto que se llama entrelazamiento cuántico. El entrelazamiento cuántico, es muy breve, lo voy a decir que son un fotón que está en cuenta en diferentes partes. Por ejemplo, los chinos, esto es real, ¿eh? No es que si usted ve, hoy en día se han logrado también 200 kilómetros de diferencia. Ponemos un fotón, un electrón aquí, otro electrón acá, este electrón hace un spin, no mueve un medio giro y el otro mueve inmediatamente, ¿no? Los dos se mueven, están a una distancia de kilómetros, pero son instantáneos, no es que este le mande una información al otro, sino que se mueven en forma instantánea, ¿ya? Eso es lo que se llama entrelazamiento cuántico, asombró en su día hace más de 100 años a todos los físicos, y hoy en día, a la fecha de hoy, todavía no sigue asombrando. Esto es Garnier con el Dogmen. ¿Ah? Garnier con el Dogmen. Sí, también, claro, pero es que resulta que la física cuántica está muy relacionada porque todo lo que hacemos nosotros es cuántico. De hecho, lo que haremos más tarde también todo eso es una energía cuántica, ¿no? Nuestro cerebro funciona en cuántico. A ver, ¿por qué significa cuántico? Onda partícula, lo que está aquí abajo, lo explica muy fácil. Onda partícula es que yo miro para acá y ¿qué veo? La pared. Miro allá, la pared. Pero si yo cierro los ojos, yo me puedo trasladar a cualquier parte, ¿no? Yo puedo pensar en mi madre, puedo pensar en X persona, lo que sea. Ahí estamos en forma cuántica. Cuando nosotros, entonces, ¿por qué se llama onda partícula? Porque cuando nosotros estamos mirando así, haciendo las cosas, estamos en forma partícula. Pero cuando cerramos los ojos, estamos en una forma cuántica, ¿ya? Cuando nosotros trabajamos en forma cuántica, se trabaja la mente mucho más rápido, ¿ya? Nosotros podemos, yo, si estoy mirando esto, no puedo traspasar las paredes, porque mi visión me está ganando mi campo. Pero cuando pasamos a ondas, sí, ¿eh? Porque todas las partículas pequeñas se pasan en material en forma cuántica y la otra, por eso se llama onda partícula, porque yo abro los ojos, estoy partícula, cierro los ojos, estoy en cuántico. O sea, y nuestra mente es cuántica. ¿Por qué? Porque ¿cómo tú me puedes describir el amor? ¿Qué significa el amor? ¿El amor qué? ¿Una cosa? No. El odio, ¿qué? Todas esas son cosas cuánticas. Es decir, son ondas, están en función de ondas, no es algo que tú puedas tocar, que puedas manipular. ¿Entiendes? Ese es un concepto muy bonito y después el entrelazamiento, el otro concepto que lo veremos y trataremos de hacer un ejercicio donde podremos ver qué es esto. ¿Qué es esto? Bueno, eso es muy rápido y veremos ahora qué es la decodificación energética. Bueno, la decodificación energética es el resultado de varias técnicas que hemos explicado con mi libro, que integra y busca el equilibrio de nuestro cuerpo y ansiedad como resultado de la salud física. Es el camino de la solución. Nosotros no buscamos otra cosa que sea la solución a los problemas físicos. Pensamos que la peor miseria del hombre es el dolor físico. O sea, que no hay otra, esto no es una filosofía de vida ni nada. Esto es lo único que intenta buscar la solución a una enfermedad. Ya está. No entramos en otros temas. Buscar la forma más rápida y efectiva de buscar el equilibrio energético. O sea, nosotros tenemos un proceso en este momento, una metodología que buscamos la solución. Pero no significa que el día de mañana tengamos otro proceso muy similar que sea más rápido y más efectivo. ¿Ya? Y de hecho, estamos en eso y hemos encontrado cosas. Es un camino, o sea, es una forma de hacer las cosas. Tenemos una metodología que es necesario saberla a este nivel, pero no es la única. Hay otras formas de hacerlo. Es una terapia compatible con la medicina alópata, con cualquier otra terapia o medicina. Nosotros lo que hacemos
puede solucionar el problema, pero piensen ustedes que, por ejemplo, cuando tú tienes, por ejemplo, o la medicina alópata te da una solución muy rápida, ¿no? O sea, tú tienes un corte, vas al ambulatorio y te mejora, o sea, te hace una sanación, una curación, lo que sea, ¿no? Es algo rápido. Nosotros, este proceso tiene un proceso de vagotonía, como estaba explicando antes, y son días, no es instantáneo, ¿no? Salvo la hipertensión y dolores musculares son instantáneos, lo demás todo tiene pausas en el tiempo. Por lo tanto, no reemplaza en ninguna forma la medicina alópata, porque si no tiene un problema. Lo que sí plantea la solución, pero con tiempo, ¿ya? Por lo tanto, es más, cuando tú estás en periodo... ¿Con cuántas sesiones? Mira, sería? nosotros en 3 sesiones deberíamos estar. La primera deberíamos solucionar el problema, en la segunda y tercera más chica. La segunda y tercera para revisar. Pero la primera estamos hablando de cosas normales, ¿eh? Sí, pero la segunda, por ejemplo, ¿para qué? La segunda chequeamos que realmente haya salido de la vagotonía. Vale. Ya, ¿por qué? Porque tú puedes, imagínate que yo hice algo, ¿no? Tiene un periodo de vagotonía. Cuando termina la vagotonía tengo que verificar que la persona ya no tiene el problema. Porque puede que sea que lo tenga. Si tú no has hecho bien, ¿no? Y la tercera más bien... ¿sí? O que después de la vagotonía aparezcan otras que estaban Otras capas. Otras capas. Otras capas. que Eso también estaban, es cierto. estaban Eso pasa, igual que el biomagnetismo pasa, ¿ya? De hecho, nosotros hemos tratado a personas con cáncer, ¿ya? Y cuando te sacamos la emoción principal, aparece un montón de emociones, claro, y el problema es atrás. Y yo decía, bueno, ya tengo, no, aquí ahora aparece un montón de cosas. Los cánceres más fuertes. Más fuerte, claro, aparecen los órganos implicados, ¿no? Y comprueba el resultado de la terapia y verifica la opción. O sea, esa es una parte muy importante, porque nosotros hacemos algo y tratamos de verificarlo, incluso seguirlo en el tiempo, ¿ya? ¿Por qué? Porque es una herramienta muy importante que nos da este tipo de técnica, porque no solamente yo hago algo, sino que lo puedo verificar que me quedó bien y puedo verificarlo energéticamente. Si energéticamente está bien, ¿no? Si el subconsciente tiene asimilar la información, no hay problema. Incluso tenemos una herramienta más, la veremos dentro de un rato, para verificar aún más el tema, ¿no? Porque puede que tú lo hayas hecho bien, pero en ese momento no estabas bien y algo no te quedó bien en tu sentido. Entonces, eso es una herramienta muy potente, porque no todas las técnicas te permiten la verificación, porque si no, no sabemos si la persona que entró se fue igual o entró, ¿sabes? No te dan pistas, pero Claro. no. Ahora, ¿cuáles son las fortalezas y debilidades de esta técnica? ¿Ya? Esto es muy importante. Primero, nosotros no damos ningún tipo de medicamento, ¿no? Aquí no existe el medicamento, eso lo dejamos a otras personas que den medicamento. ¿Ya? Aquí nosotros no damos ni damos ni quitamos, ¿no? Eso es lo importante, no damos ni quitamos, porque nosotros no estamos en esta técnica de medicamento. Es rápida y efectiva. El resentir se puede hacer en primer y segundo plano. ¿Qué significa eso? Eso lo veremos. El resentir es cuando yo me acuerdo del problema, es decir, yo tuve una pelea con mi novia, pues fue hace 2 días, entonces el terapeuta me dice, ¿hace 2 días? Sí, hace 2 días. ¿Y qué discutieron? Esto. Estamos en el primer plano, ¿ya? Tuve una discusión hace 1 año, me divorcié, lo tengo claro. Pero hay una parte que nosotros vamos hacia cuando tú tenías 13 años. Y dices, ¿y aquí te pasó? Que no me acuerdo. ¿Ya? Entonces nosotros usamos la técnica, cambiamos la información y ya está, pero sabemos el porqué, pero lo arreglamos. Entonces le llamamos segundo plano, por llamarle un nombre. Contempla el transgeneracional y gestacional, o sea, consideramos todas las herencias, todos los antepasados, porque es muy importante los antepasados no solamente nos heredan las cosas buenas, nos heredan las malas. Y yo diría que una persona que tenga transgeneracional va a tener problemas toda su vida. Los transgeneracionales son muy complicados. Y usted cuando empieza a practicar esta técnica se va a dar cuenta que muchas enfermedades vienen con transgeneracional. No es necesario, de hecho, casi la mayoría, todas las enfermedades graves hemos detectado que son transgeneracionales, las graves. Todas las graves, son pocas las graves que no son transgeneracionales. No es necesario saber de antemano ni fecha de nacimiento, ni mortalidad, no es necesario saber la fecha de tu abuelo que se haya fallecido,
no necesitamos los ciclos biológicos. ¿Por qué? Porque el inconsciente ya lo sabe. ¿Ya? Nosotros lo único que necesitamos es decirle que vamos al abuelo materno, ya está. Tu abuelo materno, tu abuela tu madre, ya está. Y el chakra y mente se ubica. No. En vez de decirle a esa persona Ana, que se llama Ana, le decimos abuela materna. Ya está. Y en ese momento el inconsciente ya sabe que es la abuela materna. No necesitamos saber eso. Tampoco necesitamos saber si en qué fecha murió, no necesitamos saber nada. Necesitamos identificarla con los nombres abuela materna, ¿me entiendes? O bisabuela de la madre, padre. Ya, tenemos una tablilla para eso. No contempla ciclos biológicos. Aquí nosotros no usamos los ciclos. Los ciclos biológicos es cuando se definen que la vida de alguna forma va haciendo ciclos de tu abuela, va haciendo cada 5 años le va pasando algo y esa información como que se va pasando a ti, ¿ya? Y cada 5 años te pasa un problema, tal y cual. No es que no echamos ahí nosotros los ciclos biológicos. La relación con la biodescodificación no requiere un estudio profundo de la anatomía del ser humano, ya que esta terapia va de lo general a lo particular, en cambio nuestro protocolo va de lo particular a lo general. O sea, no necesitamos saber del cuerpo absolutamente nada, porque el inconsciente nos va a decir la información. Y lo que no lo diga nosotros ya lo tenemos para traer las tablas, es que no necesitamos. No es necesaria la creencia de la terapia, o sea, esto no es necesario que la persona crea o no crea, da igual, porque es biológico. Ya no es necesario que sea de una religión o sea de otra. Esto es biológico. ¿Qué significa que sea biológico? Es como toda la vida, nuestro cuerpo. Si a ti te aprieta, te duele, y si yo le aprieto a ella, también le duele, a todos nos duele, porque es muy biológico. No hay una creencia que yo que me duela, o sea, ¿me entiendes? Todo lo que es biológico. Se puede hacer de forma indirecta a través de otra persona. Eso lo veremos también. Es decir, si yo voy a atender a una persona que por ejemplo está en silla de ruedas, puedo usar la técnica que usa mi magnetismo a través de otra persona que esté bien. ¿Puedes repetirlo? Mira, por ejemplo, se puede hacer de forma indirecta. Sí. Por ejemplo, suponte que yo lo hago contigo, tú no tienes problema. Tú me traes a tu abuelita y tu abuelita viene en silla de ruedas. Y no puedes tumbarla. Y no puedo tumbarla, y no puedo mover los pies y no puedo. ¿Vale? Ya, Entonces yo te pongo ahí a ti, ¿ya? Y porque tú. es mi abuela. No. No, Puede ser. son las que Estamos todos conectados, puede ser cualquiera. Vale, no, te pregunto. Sí, no, para que lo aprendas. Puede ser cualquiera, pero fíjate que te pones tú. Sí. Y tú en ese momento le dices, yo me llamo, tu abuela se llama Bernardo. Sí. Yo me llamo Bernardo. Y yo testeo, sí, Bernardo. Y parto contigo. Pero tiene que haber una relación familiar o puedes poner a cualquier persona. A cualquier persona. O sea, yo puedo tratar a una persona que está en Madrid Sí. y tengo una amiga al lado y le digo, tú ahora vas a ser esta persona de Madrid. Sí. Cuántico. Cuántico, totalmente cuántico. Cuántico. Totalmente cuántico. Es que somos todos, En serio. todo cuántico. Totalmente. Ya. Bueno, Y- sí, lo y- sé, pero hay que es más, mira, vamos a hacer un ejercicio dentro de un ratito más, antes de la 1:30 o a partir de la 1:30, donde podremos incluso sincronizar un par de cuerpos. ¿Ya? Es decir, yo pongo a una persona ahí en la camilla y hago que se llame María. No queda nada de información. ¿Ah? La otra persona. No, entonces, por ejemplo, ponemos a otra persona ahí y se llama María, y también dice que se llama María. Cuando esa persona tenga una alteración en los pies, esa otra persona también lo va a tener. Y impresionante, vaya, pero así funciona. Pero ¿cómo? Eso no tienes que cortar, ¿no? Se corta, o sea, tienes que dar el corte para que esa persona no se quede con las... No. ¿O no? No, mira, es muy fácil. Nosotros más tarde, dentro de 1:30 más, queremos antes de las 2:30 hacer ese ejercicio, ¿ya? Podemos sincronizar 2 cuerpos, o 3 o 4, lo que sea. Sí. Cuando tenemos mucho espacio, haríamos todo. Pondremos una persona ahí y le pondremos, se llama Sonia, ¿ah? o nuestra mujer, y la pongo ahí y digo, se llama Sonia. Y pongo otra persona, esta chica ahí, y se llama Sonia. Esta mujer interrumpe su flujo magnético y las 2 personas se van a interrumpir el flujo. Entonces, sincronizar. Ahora, al momento que voy yo para allá y le digo, ahora se llama el nombre tuyo, que sea. Y ya se conecta inmediatamente. ¿Ya? Y por último, cuando te llame a ti, me estés En cuanto deja de testarte. Detectar ya te la sabes. Eres tú. Ok, Eres químico totalmente, vaya. Siempre eres tú, pero No hay restricción para tratar a personas en estado lírico. ¿Ya? Para caballos no tenemos ninguna, esta técnica no considera ningún tipo de restricción para personas con marcapasos, con personas con quimio, la verdad que puede estar por ejemplo. Sí, con los imanes. No, con el biometrismo, con los imanes sí, pero nosotros no usamos los imanes.
Solamente a veces lo usamos para equilibrar y cuando no usamos otra técnica y lo desequilibramos igual y no lo usamos. ¿Ya? Podemos usar la claro, no se puede. Pero ni siquiera con los imanes cuánticos. ¿Cuáles imanes? Hay unos imanes que tienen más de 5.000 años. Hay unos imanes que son, que los tengo ahí, los vamos a mostrar. Y te lo voy a echar un martillo, que tengo unos imanes que son para biomagnetismo, pero si, lo podéis hacer con los imanes, pero si no lo hacéis con los imanes, yo les soy una forma y no les hay imanes. Si lo se lo queréis hacer con los imanes, también lo podemos usar. Mostraremos las dos cosas. Es compatible con la medicina alópata y su terapia. Es posible testear siempre y cuando esté en equilibrio consigo mismo. Ese es lo que quería decir. ¿Qué debilidad tiene el sistema? Esta que tenemos aquí, por lo menos la que hemos encontrado con mi primo. Dice, cuando el terapéutica no está en armonía consigo mismo, sin preocupación, ansiedad o dolor de cabeza. Si yo tengo un dolor de cabeza, me cuesta mucho testear. ¿Ya? Y si estoy ansioso también, si tengo ansiedad también. Si no estoy tranquilo porque me tengo que hacer tal cosa también. Si estoy apurado porque tengo que echar una moneda del coche, también. O sea, hay que estar en equilibrio. ¿Ya? El terapéutica tiene que estar tener confianza en consigo mismo, en su capacidad de seguir. Bueno, la confianza te da esa con ejercicio práctico. No hay otra forma. Tiene que estar en específico con la pregunta para obtener una respuesta certera. Hay que tratar de ser inocente con estas cosas, no buscar la respuesta. Yo recomiendo también que las personas cuando están enfermas, si yo estoy enfermo, que me testee a otra persona. ¿Por qué? Porque yo voy a tratar de forzar mi testeo mentalmente. Tratar de estar bien o lo que yo quiera, porque no soy entonces es preferible cuando cada uno con práctica, no para una resfriada, tampoco lo hace uno y lo hace más. Pero sobre todo en cosas complicadas, por ejemplo, la gente que tiene alguna enfermedad más grave, pues mejor que lo haga otra persona, porque tiene una mente totalmente encontrada. Estas son las fortalezas y debilidades que hemos encontrado. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Cómo afectan nuestras emociones al equilibrio del inconsciente? Vamos a ver esto, que es muy interesante. Esto es un poquito, lo vamos a repetir un poco lo que estábamos viendo, pero lo vamos a ver más práctico. Esto ya entramos en una zona ya de aplicación directa. ¿Ya? Nosotros hemos dicho lo siguiente. Hemos dicho que el árbol es como la emoción principal. La emoción que sustenta, el árbol, el conflicto que sustenta la emoción. ¿Ya? Yo tengo un conflicto, tengo una emoción. Esa emoción me atacó aquí, por ejemplo, me atacó los alvéolos. ¿Ya? Hasta ahí, eso lo hemos dicho. ¿Ya? Lo que yo digo ahora es una información que hay otros comportamientos que es muy importante tenerlo presente para que no nos lleve a problemas, a no buscar bien el tema. Si ustedes se fijan en estas ramas que hay aquí, hay una serie de ramas, ¿no?, que tiene el árbol, que no es el tronco, que son de ramitas, ¿no? Cuando se produce acá en el pulmón los alvéolos que tienen el conflicto, que tienen un problema de que están ahí a lo mejor proliferando más células, todos los organismos, todo lo que cubre a los alvéolos o todas las ramificaciones son como los árboles, es decir, también están como contaminados. Es como si yo tuviera un tubo y lanzara una suciedad, un agua sucia por un tubo. No solamente me va a manchar lo que está alrededor, sino que lo que va por alrededor también. ¿Ya? Y esto, ¿qué pasa con esto? Ustedes dirán, ¿qué importancia tiene esto? Importantísimo, porque resulta que cuando nosotros no testeamos bien, podemos irnos por las ramas en vez de irnos por el tronco. ¿Ya? Y nos va a dar una emoción equivocada. Siempre buscaremos la emoción principal, siempre. ¿Ya? Porque la emoción principal es la clave. Y eso hay que tenerlo muy claro cuando preguntamos. ¿Ya? Aquí quiero lo mismo, explicar. Por ejemplo, aquí tenemos un problema de ciática, de una pierna. ¿Ya? Tenemos un problema de ciática, pero toda la pierna duele. Toda la pierna duele. El problema lo tenemos aquí, en uno de la S5, la S1, en el anillo, hay un nerviocito que está siendo mordido.
¿ya? Pero lo tenemos, toda la pierna nos duele. ¿Y qué pasa? Desde el punto de vista energético, ¿ya? Toda esta pierna tiene emociones, todas. Pero podemos hablar incluso de 100 o 200 o 300 emociones. ¿Ya? Pensando que la principal es esta, cuando eliminemos esa, se elimina la otra. Pero hay que tener cuidado con esto también. Porque si nosotros nos vamos por ahí, nos podemos perder. ¿Ya? Pensemos aquí, por ejemplo, aquí están los dos huesos que yo le hablaba, por ejemplo, de una quinta lumbar, y pasan por aquí uno de los... está mordido, por eso está inflamado ¿ya? Pero esa inflamación se la transmite allá, a toda la pierna. ¿Ya? Esto es muy importante porque en los problemas de que, después lo hablaremos, no sé si hoy día, el tema de cáncer también se produce lo mismo. Tú tienes un problema que es un cáncer de pulmón, pero que después hay varios organismos que se empiezan a involucrar. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, tenemos un dolor aquí en la cervical, pero todo el cuerpo, lo que son los hombros, duelen. Y cada dolor va asociado a una emoción. Cada dolor va asociado a una emoción. Entonces, nosotros siempre preguntaremos por esto. Eso se lo voy a demostrar ahora, a ver si lo vamos viendo, cómo yo llegué a esas conclusiones. Bueno, primero esto es como una capa de dominó. Eliminar la emoción principal y se caen todas las emociones varias. O sea, nosotros cortamos el árbol y se cae todo. ¿Ah? La emoción principal sustenta todo. Pero no cortemos las ramas porque vamos a cortar las ramas y el árbol principal va a quedar. Y va a quedar como la emoción, como el conflicto mal hecho, ¿me entiendes? No va a quedar bien. Es decir, si por ejemplo tenemos una hipertensión, no quitamos las principales y empezamos a quitar las secundarias de las varias, resulta que siempre la gente tiene tensión alta, pero resulta que no le aparece energética. ¿Por qué? Porque no ha cortado la principal. Por ejemplo, aquí es un ejercicio práctico. Esto ya no yo, por ejemplo, tuve un problema en una ciática que me empezó a doler acá, un dolor en la pierna izquierda. ¿Ya? Entonces, fíjense que es muy importante. Yo tengo todas las hojas, tengo ahí. Tengo 168 emociones con un motivo, con un conflicto. Miren lo que es importante esto. 168. Tengo 177 con otro conflicto, pero la misma pierna, el mismo dolor, es lo mismo. ¿Ya? Tengo 72 consigo mismo, yo mismo me lo creo. Es decir, me duele la pierna, yo me baso emociones y eso me causa emociones. Yo mismo, o sea, no. Y es más, se suman personas externas. Y esto es súper clave, porque cuando una persona está enferma, imagínense que yo tengo un conflicto, como raíz principal, tengo un conflicto empresarial o con una persona X. Bien, como yo estoy con ese activo, como decía Hamlet, con esa en la parte activa, ¿ya? Yo empiezo a discutir ahora con mi madre o con mi padre y empiezan a sumarse, como que se suman, ¿entiendes? Ya no solamente la emoción principal que me causó todo, sino que hay otros factores que empiezan a sumar. Entonces,